La primera vez que noté algo raro en la maquila fue un martes por la noche. Todo parecía normal, las máquinas zumbaban, el olor a cartón húmedo llenaba el aire, y las demás trabajadoras estaban absortas en sus tareas. Yo estaba en mi estación, sellando cajas con movimientos automáticos, cuando ocurrió. Una de las cajas se deslizó fuera de la banda y cayó al suelo. Fue un golpe seco, pero lo suficientemente fuerte para llamar la atención de las demás. María, que trabajaba justo a mi lado, se volvió hacia mí con una mirada de reproche. ¿Otra vez tú, Paloma? ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Ten cuidado. Suspiré, recogí la caja y me agaché para inspeccionar el daño. Fue entonces cuando la vi. Una pequeña nota doblada en 4, oculta entre los pliegues del cartón. ¿Qué es esto?, pensé, mientras la deslizaba en el bolsillo de mi delantal. No tenía tiempo para leerla ahí. Las supervisoras siempre estaban vigilando, y cualquier distracción podía costarme caro. El resto del turno pasó como un borrón. María seguía murmurando cosas sobre mí a las demás, lo suficiente para que yo las escuchara, pero no para enfrentarme directamente. No era la primera vez que lo hacía. Desde que llegué a la maquila, siempre buscaba cualquier excusa para hacerme quedar mal. Cuando finalmente sonó el timbre que marcaba el final del turno, esperé hasta llegar a casa para leer la nota. Mis hijos ya estaban dormidos, y el pequeño cuarto que rentábamos estaba en silencio. Encendí la lámpara y desplegué el papel con cuidado. No confíes en nadie. Ellos están viendo. Si hablas, habrá consecuencias. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién había escrito eso? ¿Qué significaba? Al día siguiente, llevé la nota conmigo, escondida en mi mochila. No podía dejar de pensar en ella. Todo parecía igual en la maquila, pero yo no podía quitarme esa sensación de que algo estaba mal. Durante el primer descanso, me acerqué a Estela, una de las trabajadoras más antiguas. Siempre había sido amable conmigo, aunque solía mantenerse al margen de los chismes. Estela, ¿puedo preguntarte algo? Claro, Paloma. ¿Qué pasa? ¿Alguna vez has encontrado algo raro en las cajas? Su expresión cambió al instante. Sus ojos se entrecerraron y su voz bajó de tono. ¿Por qué preguntas eso? Es que, bueno, encontré una nota. Decía algo extraño, como si alguien estuviera tratando de advertirnos de algo. Estela miró a su alrededor antes de responder. Mira, Paloma, hay cosas de las que es mejor no hablar. Solo haz tu trabajo y no te metas en problemas, ¿sí? Antes de que pudiera decir algo más, el timbre sonó, señalando el final del descanso. Estela se levantó rápidamente y regresó a su estación, dejándome sola con más preguntas que respuestas. Esa noche, mientras trabajaba, noté algo diferente. Las supervisoras parecían más alerta, como si buscaran algo en específico. Una de ellas, la señora Torres, se acercó a mi estación. ¿Todo bien aquí, Paloma? Sí, señora. Todo normal. Eso espero. No queremos más accidentes, ¿verdad? Asentí, sintiendo el peso de su mirada en mi espalda mientras se alejaba. El incidente con la caja parecía olvidado, pero yo no podía dejarlo pasar. Decidí que esa noche, al final del turno, revisaría las cajas cercanas para ver si encontraba algo más. Cuando llegó el momento, esperé a que las demás trabajadoras se fueran y comencé a revisar las cajas una por una. Fue en la cuarta caja donde encontré algo, otra nota. Esta vez, el mensaje era más directo. Sabemos lo que hiciste. Esto no se quedará así. Un ruido detrás de mí me hizo girar rápidamente. Era María. ¿Qué haces aquí tan tarde, Paloma? Preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Solo estaba terminando mi turno. Ah, sí, porque parece que estás buscando algo. No, solo estaba asegurándome de que todo estuviera en orden. María me miró durante unos segundos antes de encogerse de hombros. Bueno, como sea, pero ten cuidado. No queremos que alguien piense que estás husmeando, ¿verdad? Asentí sin decir nada más y salí de la maquila tan rápido como pude. En los días siguientes, las cosas solo empeoraron. Mi horario fue cambiado sin previo aviso, obligándome a trabajar turnos dobles. Las demás trabajadoras empezaron a evitarme, y María no perdió oportunidad para hacerme quedar mal frente a las supervisoras. Fue durante uno de esos turnos dobles cuando finalmente entendí lo que estaba pasando. Una de las máquinas falló, y mientras la reparaban, me acerqué a una pila de cajas que aún no habían sido selladas. Encontré otra nota, pero esta vez, el mensaje era diferente. Si quieres respuestas, mira en el almacén. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Quién estaba escribiendo estas notas? ¿Por qué me estaban involucrando a mí? Y, lo más importante, ¿qué había en el almacén? Esa noche, esperé hasta que todos se fueran antes de dirigirme al almacén. El lugar estaba oscuro y lleno de sombras que parecían moverse con cada paso que daba. Finalmente, encontré una caja diferente a las demás. Estaba etiquetada como material defectuoso, pero cuando la abrí, supe que no era cierto. Dentro había papeles, documentos que parecían registros de envíos, pero los nombres y direcciones estaban tachados. También había una lista de nombres, incluyendo el mío.
Antes de que pudiera analizar lo que había encontrado, escuché pasos acercándose. Rápidamente cerré la caja y me escondí detrás de un estante. ¿Quién anda ahí?, preguntó una voz masculina. No respondí. Contuve la respiración mientras los pasos se acercaban. Cuando finalmente se alejaron, supe que tenía que salir de ahí. Tomé una de las notas que había encontrado y corrí hacia la salida, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Esa noche, no pude dormir. Lo que había encontrado en el almacén era solo el principio, y sabía que las cosas iban a ponerse mucho peor antes de mejorar. No sabía qué hacer con lo que había encontrado. Esa lista de nombres, incluido el mío, me daba vueltas en la cabeza. ¿Qué significaba? ¿Por qué estaba yo ahí? Al día siguiente, decidí regresar a la maquila como si nada hubiera pasado. No podía dar señales de que algo me preocupaba, pero la verdad es que no podía sacarme de la mente las notas y los documentos. María seguía con su actitud de siempre, soltando comentarios en voz alta para que las demás la escucharan. Parece que algunas personas no saben seguir reglas simples, dijo mientras pasaba por mi estación. Las demás se rieron, pero yo seguí trabajando, fingiendo que no escuchaba. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de que todas sabían algo que yo no. Durante el descanso, me acerqué a Estela nuevamente. Esta vez no iba a aceptar evasivas. Estela, necesitamos hablar. Ella me miró con cautela y luego asintió. Nos alejamos de las demás, hasta un rincón apartado del comedor. ¿Qué pasa, Paloma? Encontré algo anoche, en el almacén. Hay una lista de nombres. El mío está ahí. Necesito saber qué significa. Estela suspiró y se cruzó de brazos. Te lo dije antes, Paloma. Hay cosas de las que es mejor no hablar. No puedo ignorarlo, Estela. Algo está pasando aquí, y necesito saber qué es. Se quedó en silencio por un momento antes de hablar. Hace unos meses, otra trabajadora, Rosa, encontró algo parecido. Una nota en una de las cajas. Intentó decir algo, pero, bueno, su contrato no fue renovado. Desde entonces, nadie quiere meterse en problemas. ¿Y qué pasó con Rosa? Nadie sabe. Se fue de un día para otro. Esto solo aumentó mi preocupación. ¿Qué tan lejos estarían dispuestos a llegar para mantener todo en secreto? Esa noche, mientras trabajaba, sentí que alguien me observaba. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Aún así, el sentimiento no desaparecía. Cuando terminé mi turno, me aseguré de salir rápido, sin mirar atrás. Al llegar a casa, saqué los documentos del almacén y traté de encontrar algún patrón. Los registros de envíos tenían fechas que no coincidían con las entregas normales, y los nombres tachados me resultaban sospechosos. Estaba claro que había algo ilegal, pero no podía probarlo con lo que tenía. Decidí que necesitaba más información, y la única manera de obtenerla era regresar al almacén. Al día siguiente, durante el turno, esperé hasta que todos estuvieran distraídos para deslizarme hacia allá. Cuando llegué, encontré más cajas etiquetadas como material defectuoso. Esta vez, no solo había papeles, sino también pequeños paquetes envueltos en plástico. Algo no estaba bien. Mientras revisaba el contenido, escuché pasos acercándose. No tenía tiempo de esconderme, así que me quedé inmóvil, esperando que la oscuridad del almacén me protegiera. ¿Quién anda ahí? Era Torres, la supervisora. Vi cómo encendía una linterna y escaneaba el área. Mi corazón latía con fuerza mientras ella se acercaba a donde yo estaba. Sabes que no deberías estar aquí, ¿verdad?, dijo, con la linterna apuntando directamente hacia mí. Solo estaba buscando algo. Claro que sí. Ven conmigo, Paloma. Tenemos que hablar. Torres me llevó a su oficina. No dijo nada en el camino, pero su expresión era suficiente para saber que estaba en problemas. ¿Qué estabas haciendo en el almacén?, preguntó, cerrando la puerta detrás de nosotros. Solo quería asegurarme de que todo estaba en orden. No me mientas. Sé que has estado husmeando. La confrontación me tomó por sorpresa, pero traté de mantener la calma. ¿Por qué están ocultando cosas en las cajas?, pregunté, tratando de cambiar el enfoque. Torres me miró fijamente, pero no respondió de inmediato. Paloma, no tienes idea de en lo que te estás metiendo. Mi consejo es que sigas trabajando y olvides todo esto. No puedo hacer eso. Torres suspiró y se sentó detrás de su escritorio. Mira, no soy yo quien toma las decisiones aquí. Solo hago mi trabajo. Pero si sigues insistiendo, podrías terminar como Rosa. ¿Qué le pasó a Rosa? Torres no respondió. En cambio, me dio una mirada que decía más que 1000 palabras. Salí de su oficina con más preguntas que respuestas. Era evidente que Torres sabía más de lo que decía, pero también que tenía miedo. Esa noche, decidí que ya era suficiente. Si nadie más iba a hacer algo, lo haría yo. Necesitaba pruebas, algo que no pudiera negar o encubrir. El turno siguiente, mientras las demás trabajadoras hablaban entre ellas, comencé a tomar notas mentales de todo lo que ocurría, quién entraba y salía del almacén, qué cajas se movían y cómo reaccionaban las supervisoras a cada incidente. No pasó mucho tiempo antes de que notara un patrón.
Cada vez que había un problema en la línea, como una máquina que fallaba o una caja dañada, alguien entraba al almacén y salía con un paquete. Las piezas encajaban, pero aún no sabía cuál era el objetivo final. El clima en la maquila se volvió más tenso. Las miradas de las demás trabajadoras eran más acusadoras, y los comentarios de María se volvieron más directos. Cuidado, Paloma. No querrás que te pase lo que a las otras, ¿verdad? Esa fue la gota que derramó el vaso. ¿Qué otras, María? ¿Qué sabes tú? María se encogió de hombros y sonrió. Solo digo que aquí las que no saben quedarse calladas no duran mucho. Sabía que ella estaba implicada de alguna manera, pero no podía enfrentarla directamente sin pruebas. En lugar de eso, decidí seguir observando y recopilando información. Esa noche, mientras revisaba mis notas, me di cuenta de que tenía suficiente para armar un caso. Solo necesitaba una última pieza, quien estaba detrás de todo. Al final del turno, esperé en el almacén hasta que las luces se apagaron. Escuché pasos acercándose y vi a Torres entrando con un hombre que no reconocí. Su conversación fue breve, pero lo suficiente para entender que estaban planificando algo grande. Esto es más grande de lo que pensaba, pensé mientras me escabullía antes de que me vieran. Esa noche, decidí que ya no podía seguir sola. Necesitaba ayuda, y sabía exactamente a quién acudir. Esa noche, la ansiedad me consumía. Mis pensamientos no dejaban de girar en torno a lo que había escuchado. Torres y ese hombre desconocido, hablando en secreto en el almacén. Algo grande estaba en marcha, algo que probablemente no me convenía involucrarme, pero era demasiado tarde. Ya había visto demasiado. El turno siguiente fue extraño. Aunque intenté mantener mi calma, las miradas de las demás trabajadoras eran imposibles de ignorar. María no dejó de lanzar comentarios, siempre en voz baja, como si estuviera esperando que alguien más se uniera a su circo de murmullos. Pero yo ya no podía quedarme callada. Algo me decía que si no hacía algo pronto, mi vida en esa maquila se convertiría en un infierno aún mayor. Al final del turno, me armé de valor. Si alguien podía ayudarme, esa persona era Estela. Ella había mostrado algo de compasión por mí, a pesar de la frialdad con la que trataban a las demás. Y había algo en su actitud que me decía que no estaba tan lejos de la verdad. Esperé a que las otras trabajadoras se fueran, y me acerqué a Estela. Estela, necesitamos hablar. Es sobre lo que está pasando aquí, dije, nerviosa pero decidida. Ella me miró con cautela, y por un momento, parecía dudar. Finalmente, asintió y me hizo un gesto para que la siguiera a un rincón apartado del comedor. No había tiempo para rodeos. Paloma, no sé si esto es lo que necesitas, pero yo sé más de lo que te imaginas. Estela comenzó, con la voz baja, casi temblorosa. Mi corazón dio un salto en mi pecho. No era una sorpresa que ella estuviera involucrada, pero escucharla finalmente decirlo me hizo sentir un nudo en el estómago. ¿De qué hablas?, pregunté, casi sin atreverme a hablar en voz alta. Yo no quiero meterme en problemas, Paloma, pero las cosas aquí no son lo que parecen. Hace un tiempo, las mujeres que trabajaban en la línea 2 desaparecieron, una por una. Y cuando hubo una investigación, todo se cubrió con excusas baratas. Pero no fue un accidente. Ninguna de ellas se fue por su cuenta. Mi mente comenzó a procesar la información a gran velocidad. Las desapariciones no eran simples accidentes como todos pensábamos. Algo mucho más oscuro estaba sucediendo, y yo lo estaba descubriendo pieza por pieza. ¿Y las notas?, pregunté con voz temblorosa. Esas notas que encontré. Dicen que no confíe en nadie. Que si hablo habrá consecuencias. ¿Sabes algo de eso? Estela miró a su alrededor, como si buscara si alguien nos observaba, y luego me hizo un gesto para que me acercara más. Estaba nerviosa, pero sabía que necesitaba decirme lo que sabía. Esas notas son de las mujeres que desaparecieron. Están en el negocio, Paloma. Las que se quedan calladas son las que no pasan desapercibidas. Y lo que me dices de las cajas, las piezas que desaparecen. Eso es solo una fachada para lo que realmente está pasando aquí. ¿Qué quieres decir con lo que realmente está pasando? Mi voz salió más fuerte de lo que quería, pero no me importó. Estela respiró hondo, como si estuviera luchando contra sus propios miedos, antes de seguir. El jefe aquí tiene contactos con gente poderosa. No es solo un problema de robos, Paloma. Es tráfico, y nos están usando. Las mujeres que desaparecen son parte de algo mucho más grande. ¿No te has dado cuenta de que las que hacen el trabajo en la línea 2 siempre están más nerviosas que las demás? Ellas no saben lo que les espera. Yo vi, una vez, cómo las escoltaban al final del turno, y nunca volvieron. El horror me golpeó con fuerza. Las piezas finalmente encajaban, pero la verdad era mucho más aterradora de lo que había imaginado. ¿Y tú no vas a hacer nada?, le pregunté, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Estela me miró con tristeza. Yo ya lo intenté, pero no soy tan valiente como tú. Yo no quiero terminar como Rosa. Rosa. El nombre me recorrió la mente como una alarma. No podía dejar que Estela se quedara en silencio. No podía dejar que alguien más se perdiera en este caos.
¿Qué pasó con Rosa? ¿Por qué desapareció? Estela bajó la mirada, evitando mi mirada. Rosa se atrevió a hablar, y la hicieron desaparecer. Nadie dice nada, porque saben que lo siguiente podría ser uno de nosotros. Sentí el peso de esas palabras aplastando mi pecho. No podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba hacer algo, pero no tenía ni idea de por dónde empezar. Mi corazón latía desbocado, y sabía que si no tomaba decisiones pronto, sería demasiado tarde. Esa noche, después del turno, decidí que iba a investigar más a fondo. Sabía que si alguien estaba detrás de todo esto, debía ser el jefe. Era el quien tenía el poder para esconder todo y seguir con sus planes. Me sentía impotente, pero no podía seguir viviendo con esta carga. Volví al almacén, en busca de respuestas, decidida a encontrar algo más. Algo que pudiera usar para exponer lo que realmente estaba pasando. Pero lo que no sabía era que esa decisión me llevaría a enfrentarme cara a cara con algo mucho más peligroso. La maquila estaba en silencio cuando llegué. Las luces se apagaron a las 10, como siempre, y solo quedaban los ecos de las máquinas en el aire. No había nadie cerca, o al menos eso pensé al principio. Me acerqué a la caja que había estado revisando la última vez, pero antes de que pudiera abrirla, escuché un ruido. Al voltear, vi a Torres acercándose, esta vez con un hombre más alto a su lado, uno que no reconocí. Mi estómago se revolvió. Sabía que no debía estar ahí, pero ya no importaba. ¿Qué haces aquí, Paloma?, preguntó Torres, con una mirada que claramente decía que ya no había vuelta atrás. Solo revisando las cosas, dije, tratando de mantener la calma, pero mi voz tembló. El hombre a su lado la miró y asintió, un gesto que dejaba claro que no había tiempo para juegos. Torres se acercó, su rostro enrojecido de rabia. Te dije que te quedarías quieta. Ahora te has metido en algo que no puedes controlar. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre me tomó del brazo, y la sensación de terror me paralizó. Llévala a la oficina, ordenó Torres. La oscuridad me rodeó mientras me arrastraban, y supe que lo que había comenzado como una búsqueda de respuestas, ahora se había convertido en una lucha por mi vida. ¿Te está gustando la historia? Imagina descubrir más relatos como este, llenos de drama, emoción y contados con una voz que te atrapa desde el primer segundo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún capítulo. Aquí, la historia no solo se cuenta, se vive. El frío del pasillo me caló los huesos mientras me arrastraban hacia la oficina. El hombre que me sujetaba del brazo no era muy alto, pero su fuerza era inhumana. Mi mente intentaba procesar lo que sucedía, pero no podía. Todo parecía tan surrealista, como si estuviera atrapada en una pesadilla. Pero la pesadilla era real. El sonido de mis pasos resonaba en el pasillo vacío, un eco ominoso que me aterraba cada vez más. Torres caminaba delante de nosotros, con una calma que me hizo estremecer. Ella sabía lo que iba a suceder, mientras yo no tenía idea de qué me esperaba. Al llegar a la oficina, el hombre me empujó hacia adentro, y caí de rodillas ante el escritorio de Torres. Ella no dijo nada, solo me observó, su rostro impasible. Los papeles sobre su escritorio estaban desordenados, y había una extraña tensión en el aire. Si creías que podías hacer algo, Paloma, cometiste un grave error, dijo Torres, su voz suave pero cargada de veneno. No sabía si debía hablar, pero las palabras salieron solas, impulsadas por la desesperación. ¿Qué quieren de mí? ¿Por qué me están haciendo esto? Torres se acercó lentamente a mi lado, y su respiración era la única cosa que podía escuchar en ese momento. ¿Qué queremos de ti?, repitió, como si fuera una broma. Te equivocas, Paloma. No se trata de lo que queramos de ti, sino de lo que tú decidas. Esto tiene solución, pero depende de ti. El hombre que estaba junto a mí se acercó y me miró fijamente, sus ojos fríos como el acero. No podía leer su expresión, pero sabía que no tenía buenas intenciones. ¿Qué solución?, le pregunté, mi voz casi quebrándose. Torres se inclinó hacia adelante, sus labios curvados en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tú eres una pieza importante, Paloma. Has descubierto algo que no debías saber. Pero, si decides mantener la boca cerrada, si nos ayudas a limpiar este desastre, tal vez podamos olvidarnos de todo esto. El silencio invadió la habitación. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Me estaba ofreciendo una salida? Pero, ¿a qué costo? ¿Qué tengo que hacer? Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba, pero no pude callarla. Torres levantó una ceja, sorprendida por mi actitud, pero rápidamente se recompuso. No tienes que hacer nada, Paloma. Solo tienes que mirar hacia otro lado. Nadie tiene que saber lo que has visto. Si nos ayudas a mantener esto en silencio, tu vida será mucho más fácil. Te quedas aquí, haces tu trabajo, y nadie te molesta. El hombre junto a mí soltó un suspiro, como si estuviera cansado de todo esto. No me gustaba la manera en que me miraba. Algo en su mirada me decía que no quería negociar, que preferiría acabar con todo de una vez. Torres continuó.
Tú sabes cómo funciona esto. Aquí no hay espacio para héroes, Paloma. El sistema es mucho más grande que tú. ¿Quieres seguir en este trabajo o prefieres perderlo, como las demás? Rosa desapareció porque intentó hacer lo correcto. ¿De verdad crees que vas a lograr cambiar algo? Mi mente estaba en shock y el miedo me paralizaba. Pero algo en mi interior se encendió, una chispa de coraje que no había sentido antes. No voy a quedarme callada. Lo que está pasando aquí no está bien. Ustedes no me van a callar. Torres frunció el ceño y su rostro se endureció. El hombre a su lado no dijo una palabra, pero su mirada se volvió más amenazante. Te aconsejo que pienses bien lo que estás diciendo, dijo Torres, su voz ahora fría como hielo. Estás jugando con fuego, Paloma. No sabes a quién te estás enfrentando. Sentí como la tensión en el aire aumentaba, como si el cuarto estuviera a punto de estallar. La amenaza era clara, pero algo en mí se rebelaba contra la idea de rendirme. No podía vivir con miedo, no podía dejar que me manipularan como a las demás. No iba a ser otra víctima. Pero, en ese momento, algo extraño ocurrió. Un golpe fuerte se escuchó en la puerta, y antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe. ¿Qué está pasando aquí? La voz era firme, y la figura que apareció en la puerta me hizo el corazón saltar. Era Estela. Torres la miró con furia, pero Estela no se apartó, ni siquiera un paso atrás. Estaba decidida, y eso me dio algo de esperanza. No estaba sola. Te dije que no metieras las narices donde no te llaman, Estela, dijo Torres, casi entre dientes. Estela no se amedrentó. Dio un paso al frente y me miró. Paloma tiene derecho a saber lo que está pasando, Torres. Y si no quieres que esto se haga público, es mejor que empieces a escuchar. El hombre que estaba con Torres dio un paso adelante, su mirada feroz, pero Estela no vaciló. ¿Qué pasa?, preguntó Estela, sin miedo. ¿No vas a hacer nada ahora? El ambiente era tenso, y yo podía sentir que la situación estaba fuera de control. Pero algo en mi interior me dijo que esto era lo que necesitaba para seguir adelante. Torres se quedó en silencio por un momento, evaluando la situación. Finalmente, se dio la vuelta y caminó hacia la ventana, como si estuviera considerando sus opciones. Estela, te dije que te mantuvieras al margen, dijo, su voz más tranquila, pero con un tono que no escondía su ira. Y Paloma, ya te lo he dicho. Si no te quedas callada, las consecuencias serán graves para ti y para todos los que se involucren en esto. Estela no respondió de inmediato, pero su presencia era suficiente para mostrar que no cedería. Sabía que esto no terminaría en una conversación. Había tomado una decisión, y no iba a dar marcha atrás. Finalmente, Torres suspiró. Vas a lamentar esto, Paloma, dijo, y luego salió de la oficina, seguida por el hombre. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó en mis oídos. Estela me miró, y por un momento, sentí una extraña mezcla de miedo y alivio. Estaba a salvo, por ahora, pero sabía que esto era solo el principio. Ahora, tenía que seguir luchando. Gracias, Estela, dije, sin poder contener las lágrimas. Ella asintió, pero su rostro estaba grave. Lo que has hecho no tiene marcha atrás. Pero no te preocupes, Paloma, te ayudaré. Juntas podemos hacer que esto termine. No sabía qué iba a suceder después, pero algo en mí me decía que las cosas estaban a punto de cambiar para siempre. Pasaron varias noches antes de que pudiera digerir lo que había sucedido. La conversación con Torres seguía dando vueltas en mi cabeza. Las amenazas, las presiones, todo eso me perseguía, pero lo peor de todo era lo que descubrí después. La maquila, con sus máquinas y sus turnos interminables, ocultaba un monstruo que nadie se atrevía a enfrentar. Hasta ahora, al día siguiente, Estela y yo nos encontramos a escondidas en el comedor. La tensión seguía flotando en el aire, y todos parecían haber notado algo raro. Tal vez era mi actitud, o quizás las miradas furtivas que me lanzaban. Nadie quería verse involucrado, pero todos sabían que algo había cambiado. ¿Qué vas a hacer ahora?, me preguntó Estela, sin rodeos. Yo había tomado una decisión, pero todavía no sabía cómo iba a llevarla a cabo. Voy a hablar, respondí, sin pensarlo demasiado. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía en ese momento, pero lo dije porque sabía que no había vuelta atrás. No podía permitir que todo lo que había descubierto quedara en silencio. No podía dejar que alguien más desapareciera. Estela asintió, pero no parecía convencida. Sabía que lo que estaba proponiendo no era sencillo. No éramos solo nosotros contra Torres y su gente, había más involucrados. La red era mucho más grande de lo que había imaginado. Tienes que estar preparada para lo peor, Paloma. No será fácil. Si empiezas a hablar, no sé si vas a salir de esto. Eso me hizo dudar por un segundo, pero solo por un segundo. Sabía que no podía vivir con miedo. No podía seguir callada, no cuando las vidas de tantas mujeres estaban en juego. No podía dejar que todo esto quedara impune. Lo que pasó con Rosa no puede quedar así, dije, mi voz baja, casi para mí misma. Estela me miró,
entendiendo perfectamente de qué hablaba. Rosa había sido una de las primeras en desaparecer, la más valiente de todas. Ella fue quien intentó advertir a las demás, pero fue callada de la peor manera. El tiempo apremiaba. Mientras pensaba en todo lo que necesitaba hacer, una idea comenzó a formarse en mi cabeza. Tenía que salir de allí, encontrar a alguien fuera de la maquila que pudiera ayudarme, alguien que no estuviera corrompido por el sistema. Pero para eso, primero tenía que recopilar pruebas. No podía hacer nada solo con palabras. Necesitaba algo más, algo irrefutable. Esa misma noche, decidí ir más allá. El turno estaba en su apogeo, y las máquinas sonaban como siempre, como una sinfonía monótona de ruidos que no dejaban espacio para el pensamiento. Pero yo ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo en las sombras. Me deslicé entre las máquinas, con la esperanza de que nadie me viera. Mi objetivo era simple: obtener acceso al archivo de inventario, el lugar donde las piezas desaparecidas se registraban. Si podía encontrar algo allí, algo que conectara las piezas robadas con los pagos sospechosos que algunos trabajadores recibían en sobresellados, tal vez tendría una oportunidad. Pero para llegar allí, necesitaba encontrar la forma de eludir a los vigilantes. Mi corazón latía con fuerza, pero no tenía miedo. Entré en el área de archivos sin que nadie me viera. Estaba oscuro, con solo una luz tenue parpadeando en el techo. El sonido de los papeles moviéndose por la impresora me puso aún más nerviosa, pero no podía darme el lujo de pensar en ello. Estaba demasiado cerca del final. Revisé los archivos con rapidez, con los dedos temblorosos. No había mucho, solo registros vacíos, listas de piezas y más piezas. Pero entre esos papeles, encontré algo que me hizo detenerme en seco. Una lista, con fechas, cantidades y nombres, todo anotado a mano, como si fuera una cuenta corriente secreta. Todo estaba codificado, pero no fue difícil adivinar que esas cifras correspondían a pagos irregulares. No era un error, era un sistema bien planeado. Mi pulso se aceleró al ver que algunas de las fechas coincidían con las desapariciones de las trabajadoras. La conexión era clara. Estaba en lo cierto. No se trataba solo de tráfico de piezas, sino algo mucho más oscuro. Era tráfico de personas. De repente, escuché pasos en el pasillo. Me quedé congelada, mi cuerpo pegado a la pared, sin poder respirar. Mi mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida, buscando una forma de escapar sin ser descubierta. Cuando los pasos se alejaron, supe que tenía que salir de allí lo antes posible. Tomé la lista y la escondí en mi uniforme. Salí a hurtadillas, tratando de que mi respiración no me delatara. Cuando volví al comedor, mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener la bandeja con la comida. Estela me vio al instante. ¿Lo encontraste?, me preguntó, su voz llena de urgencia. No podía responder inmediatamente. Mis pensamientos estaban dispersos, pero finalmente asentí. Sí, tengo lo que necesito. Estela me miró con una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que esto no iba a ser fácil, pero había dado el primer paso. Ahora, todo dependía de cómo lo manejara. ¿Y ahora qué?, preguntó, casi como si ya supiera la respuesta. Ahora, tenemos que hacer que todos lo sepan, respondí, con una determinación que ni yo misma sabía que tenía. No iba a rendirme. No iba a permitir que todo esto siguiera oculto. Tenía pruebas, y esas pruebas podían liberar a tantas mujeres atrapadas en ese ciclo. Pero cuando ya pensaba que todo iba a cambiar, algo inesperado ocurrió. Al final del turno, un grupo de hombres se acercó a mí. No eran trabajadores de la maquila, pero sus trajes y la forma en que se movían me dijeron todo lo que necesitaba saber. Eran parte del sistema. Uno de ellos me miró con una sonrisa fría y calculada. Te estábamos esperando, Paloma. El miedo me recorrió de inmediato, pero no podía detenerme. Ya había llegado demasiado lejos. No voy a quedarme callada. Esto tiene que salir a la luz, dije, intentando que mi voz no temblara. Uno de los hombres se acercó a mí lentamente. Su mirada era fija, y lo único que pude ver en sus ojos fue desdén. Te aconsejo que pienses bien en lo que estás diciendo. Hay cosas que no puedes controlar. Lo que no puedo controlar es el miedo. Y ya no tengo miedo de ustedes, respondí, mi voz firme. El hombre no respondió. Simplemente me dio una última mirada antes de girarse y caminar hacia la salida. Estela se acercó a mí, y aunque sus ojos estaban llenos de preocupación, también había algo más, una chispa de esperanza. Vamos a hacerlo, Paloma. No estamos solas en esto. Sus palabras eran las que necesitaba escuchar. Y con eso, supe que todo había cambiado. El turno de la vergüenza había terminado. Ahora, comenzaba una nueva batalla. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo hace posible que sigamos creando contenido increíble. Además, me encantaría saber tu opinión. Déjame tu comentario aquí abajo, y si fueras el protagonista, ¿qué te hubiera gustado hacer o decir? Dime cuál fue tu escena favorita.
Gracias por estar aquí.